Pues esta semana toca el estudio de la parashá número 48. Parashá número 48. Esta ocasión estamos en el libro de Deuteronomio, de Devarim. Y vamos a ver la parashá Ki Tetse. Parashá Ki Tetse, que inicia en Devarim 21:10. En Deuteronomio 21:10 iniciamos la parashá Ki Tetse. Y vamos a leer hasta Devarim 25, Deuteronomio 25, versículo 19, ¿sale? Ahí terminará la parashá Ki Tetse. Son varios capítulos, de hecho es una de las parashot más largas. Acuérdense que en Devarim están las parashot más largas, pero hay muchos puntos específicos que podemos condensar, ¿sale? Entonces, como siempre, primeramente vamos a ver qué significa Ki Tetse, ¿sale? Vamos a leer ahí el verso 21:10, Devarim 21:10, ¿sale? ¿Qué dice? Dice, cuando salieres a la guerra contra tus enemigos y Adonai tu Dios los entregara en tu mano, y tomares de ellos cautivos. Ajá. ¿Hasta ahí? No, sí, el 11 también. Y vieres entre los cautivos alguna mujer hermosa y la codiciares y la tomares para ti por mujer. ¿Más? Ajá. ¿Hasta dónde, perdón? Hasta el 13. ¿Hasta aquí? Ajá, al 13. Se la meterás en tu casa y ella rapará su cabeza y cortará sus uñas. Muy y bien. Se quitará, Ajá. también contigo, Sí, sí, sí. y se quitará el vestido de su cautiverio y se quedará en tu casa. Y llorará a su padre y a su madre un mes entero. Y después podrá llegarte a ella. A llegarte a ella. Y Ajá. será su marido y ella será tu mujer. Muy bien, gracias. Entonces dice el verso 10, cuando salgas a la guerra, ¿no? Entonces, ¿qué significa Ki Tetse? Ir a la guerra. Cuando salgas, exactamente. Cuando salgas, Ki Tetse. Entonces esta parashá, de hecho es muy chistoso el nombre porque suena a una frase en español, ¿no? Quítese. Pero no, o sea, no significa lo mismo, aquí significa cuando salgas, ¿no? Entonces, en esta parashá el Eterno nos va a hablar de cuestiones que tienen que ver con los pueblos, pues ahora sí que paganos, ¿no? Que nos van a diferenciar a nosotros de los pueblos extranjeros como israelitas, ¿sale? Entonces, aquí lo primero que habla el Eterno es sobre las prisioneras de guerra. ¿Por qué este es un tema importante para el rey? Porque cuando el pueblo de Israel sale a la guerra y toma para sí prisioneros, el pueblo de Israel corre el riesgo de sufrir una venganza interna, ¿no? Una venganza interna. ¿Y qué me refiero con una venganza interna? ¿Vieron la película de Avengers? Sí, ¿no? Shalom Gus. Bueno, en la película de Avengers trata de que Thanos, que es un titán, un alienígena, va destruyendo mundos y en uno de esos mundos adopta a una niña. Y luego esa niña, pues se vuelve a su hija, según crece, la educa. Pero después, ¿quién creen que lo traiciona? Pues la niña, ¿no? La niña, precisamente. ¿Por qué? Pues porque sigue teniendo resentimiento, porque al final de cuentas Thanos mató a su familia, ¿no? Entonces aquí el Eterno como que prevé eso, ¿no? Si tú vas a tomar prisioneras de guerra para hacerlas tus esposas, tienes que tener cuidado porque pues obviamente van a sufrir pues el duelo por sus familiares, ¿no? No es cualquier cosa, o sea, no es como que te hayas casado con alguien y ya, sino que pues mataste a sus papás, a sus hermanos, a sus familiares. Entonces el Eterno, previendo esto, le dice, bueno, primero vas a tener que llevarla a tu casa. Y ahí en tu casa, ella deberá raparse su cabeza. O sea, aquí no era de que nada más el hombre quería, sino que la mujer tenía que aceptar todo el proceso. Si no, no podías, porque mira, tenías que llevarla a tu casa. Para empezar tenía que aceptar ir a tu casa. Luego raparse su cabeza por completo, dejarse crecer las uñas pues así descuidadas, no como las mujeres ahora que se las dejan crecer y se las van así perfilando, pues no. Tenía que ser así a lo salvaje y no nada más las de las manos, sino
también la de los pies, ¿no? Entonces, también tenía que quitarse el vestido, todas las vestimentas que traía y vestirse de luto, de prisionera, ¿no? Entonces no podía ir con los vestidos más elegantes. ¿Durante cuánto tiempo? Durante un mes, y tenía que llorar la muerte de su padre, de sus hermanos, de su madre y de todos aquellos que hubiese tenido, ¿no? Entonces eso le implicaba un proceso, pues prácticamente primero de luto, ¿no? De luto completo por sus padres y de perder una identidad que tenía antes. Esto no es cualquier cosa porque representaba un proceso para la mujer como para el hombre, ¿no? El hombre no podía cohabitar con ella. ¿Qué significa cohabitar? Dormir. Exactamente, dormir, pues tener cualquier tipo de relación. ¿Por qué? Porque tenía que pasar primeramente por este proceso. Pero el hombre era el que la tenía que mantener. O sea, durante ese mes no era que la mantenía el gobierno. ¿Quién la mantenía? Pues sí. O sea, Moshe ni la iba a mantener. Ni los demás israelitas, ¿no? ¿Quién la iba a mantener? Pues el interesado en casarse, ¿no? Entonces, pues primero tenía que aceptar la mujer. Tenía que pasar por el proceso. Y después de este proceso ya se podían casar. Iniciaba el proceso de matrimonio. ¿Sí, no? ¿No? Ok. Iniciaba el proceso de matrimonio, de casarse, ¿no? Y ese proceso, ¿cuánto duraba? Pues mínimo tenía que durar 7 días más, en los cuales pues se preparaban y eso es el mínimo, ¿no? Porque pues suponte tú que ya tenían todo hecho, ¿no? La jupá, ya tenían hecho todo lo que iban a hacer. Hay alguna preguntilla, pero era mujer dice que de guerra, ¿no? O sea, se supone que Prisioneros era de de otro pueblo, guerra, exactamente. Pues es que en este proceso tenía que también hacer conversión. Una forma de purificarse. Exactamente, es una forma de purificarse para después hacer el proceso de conversión y después ya casarse. pero que no, pero aún así estaba, estaba evadiendo un mandamiento, ¿no? Porque dice que no te ibas a mezclar con la Exactamente. gente, con la gente, bueno, con mujeres. Pero acuérdense que la parashá pasada el Eterno da chance de con ciertos pueblos, de con el edomita sí, con el egipcio sí, porque viviste entre su pueblo. O sea, tenía que pasar un proceso de conversión y tenía que pasar un proceso de purificación. Además, el israelita que se casaba con esa mujer perdía ciertos derechos, o sea, no era como que nada más ya quiero y voy a hacer todo. Perdía ciertos derechos. ¿Por qué? Porque sus hijos al final de cuentas no iban a ser como puros, exactamente, originales, iban a ser chinos, ¿no? No, pues no, iban a ser, pues sí, iban a ser como mezclados, exactamente. Entonces sí perdían privilegios, pero pues el Eterno pone todas estas trabas para que creen. A ver, ¿por qué el gobierno te pone 1000 trabas para que hagas algo? ¿Para que lo obedezcas o Pues para que no lo hagas, ¿no? sí. Pues para que no lo hagas, ¿no? Por ejemplo, te pone 1000 trabas para que pongas tu negocio, ¿no? Pero por ejemplo, para pagar una multa, Andar de volado. exacto, bajas una aplicación en el teléfono, ni siquiera necesitas aplicación, lees un código QR y automáticamente te redirige a Bancomer y rápido paga. Les digo por experiencia, porque yo lo he hecho. Me pasó una vez que fui ahí a Polanco y de hecho me pusieron la araña y resulta siempre que debes como 20 multas anteriores, ¿no? Entonces ahí en ese momento las tienes que pagar todas. Y tú dices, ¿cómo le hago? Pues si tengo que sacar el comprobante de la multa, tengo que ir al banco, formarme y esperar a pagar, regresar al Oxxo, demostrarles que ya pagué todas mis multas y ahora pagar en el Oxxo lo de la araña, ¿no? Y tú piensas en tu cabeza, pues ya me va a llevar 3-4 horas. Y te dice el de la araña, no te preocupes, pasa este código QR y ahí te va a salir toda tu historia. Y sí, literal. Te sale ahí cuántos coches has tenido, el historial, cuántas multas te han pasado, cuántas ya pagaste y cuántas no. Te sale cuánto debes de una, de otra y de la otra. Imagínense, es súper rápido. Pero ¿qué pasa con cosas que el gobierno no quiere que hagas? O que no le conviene que hagas. Exacto, trámite tras trámite, tras trámite, tras trámite. Entonces aquí el Eterno está haciendo lo mismo. Como no quiere que se revuelvan los israelitas con los otros pueblos, pero conoce que pues puede haber esta situación, ¿no? De que un hombre desea una mujer en medio de la batalla, pues le pone un montón de trabas.
Vas a tener que mantenerla un mes, que ella diga que sí, y luego hacer proceso de conversión. ¿Por qué? Porque el Eterno no desea que esto suceda. Entonces, al ver todos los pasos, ¿qué va a pasar? Pues se va ¿Te a arrepentir. desanimas? Exacto, te desanimas Oye, y no. dices, no, pues mejor no, mucho rollo. Con todo respeto, ¿no? Pero como por ejemplo, Ajá. todos esos los métodos que dice el Rueda Davino sobre tomar una mujer y el costo que conlleva, ¿no? Ah, pero esa es una mujer israelita. Sí, pero, perdón, yo ya pienso, ¿no? Mejor agarro. Mejor no me lo gastas. Es que sí está Pero complicado, no digas ¿eh? eso, amigo. Yo sé que sí, pero es que sí está complicado, o sea, Pues sí, es que... pero es que también tienes que tener, pues, visualización del costo, ¿no? O sea, Ajá. el costo, o sea, no nada más es aventarse ya. Exacto, ¿no? Y también es para que la valores, ¿no? Porque pues imagínate ya después de haber hecho todo esto y tomarla así pues nada más para un rato, pues no está padre, ¿no? Entonces, exactamente. Entonces, pues sí, más el Eterno lo hace aquí con los paganos para que no quieras hacerlo, pero con las hijas de la casa de Israel lo hace pues para que lo valores, ¿no? Porque a quién le ibas a pagar dote. Pues ya habías matado a su papá, a sus hermanos, a medio mundo, no ibas a poder pagar dote, le tenías que pagar al Eterno, ¿no? Y esa era como la forma de pues sí, valorar a la mujer que ibas a tomar como esposa, ¿no? Porque al final de cuentas te iba a seguir costando, ¿sale? Bueno, después nos habla sobre el derecho a la primogenitura. Esto ya también lo hemos hablado. Acuérdense que al primogénito, ¿cuánto le tocaba? Doble. La doble porción, exacto. Si había 2 hijos, ¿en cuánto se dividía la herencia? ¿En 2 partes iguales? No, en 3 partes. 2 partes le tocaban al primogénito y una parte a quién? El más chico. Al más chico. Y ya, exactamente. Entonces aquí también, amados, el Eterno repite esto y aún da una maldición. Dice, aquel que no le niegue este privilegio a su hijo será maldecido. Entonces, hermanos, si ustedes tienen hijos, reconsideren de una vez cómo van a repartir sus cosas, porque no solamente va a ser de maldición para sus hijos, sino también para quién, para sus generaciones y para ustedes. Entonces, de todo lo que tengas, el derecho de la primogenitura es esencial, ¿sale? Al primogénito le toca el doble. No lo digo yo, lo dice el Eterno, aquí está escrito, ¿sale? Y está escrito varias veces, ajá. Exactamente. Pero además no solamente habla de eso. ¿Por qué creen que viene primero la primogenitura? ¿Por qué creen que viene primero lo de los derechos de la primogenitura? En la Constitución, ¿qué vienen primero? Los derechos, ¿no? Tienes el derecho a trabajar, el derecho a vivir una vida digna. Exacto. Y luego de los derechos, ¿qué viene? Responsabilidades y obligaciones. Pues aquí el Eterno hace exactamente lo mismo, porque después en el verso 15, vamos a leer, versículo 18, perdón, 21-18. ¿Qué dice? Si un hombre tuviere 2 mujeres, la una amada y 21-18. 18. Ah, sí, perdón, 18. 18. Ajá. 18. Ah, bueno. Si alguno tuviera un hijo contumaz y rebelde, que no obedeciera a la voz de su padre ni a la voz de su madre, y habiéndole castigado, no les obedeciere, ¿continuó? Sí. Entonces lo tomarán su padre y su madre, y lo sacarán ante los ancianos de su ciudad y a la puerta del lugar donde viva. ¿Continuó? Sí. Y darán a los ancianos de la ciudad, este nuestro hijo es contumaz y rebelde, no obedece a nuestra voz, es glotón y borracho. Exacto. Imagínense, ¿no? Bueno, ahí dice, la reproducción de Reina Valera es muy antigua y dice contumaz, ¿no? Y actualmente pues ya nadie sabe qué significa contumaz. Ajá. O sea, de esos que andan en parranderos. Exacto, ¿no? Imagínense, esa versión está padre porque es el libertino y borracho, ¿no? Y vive salvajemente y se emborracha. Vive salvajemente. A ver, esta versión dice es glotón y bebedor, exactamente como decía la tuya. Pero vamos al punto de contumaz. Contumaz aquí dice, no, aquí no dice contumaz, dice es un hijo díscolo. O sea, ¿qué significa díscolo? Eso también es una palabra bien vieja, pero Disco, lo que no le gusta dar.
Exacto, que es envidioso, Es que, envidioso. ajá, que no le gusta dar, esa es la traducción correcta, que no le gusta dar, que no es desprendido Gracias. y además es rebelde. Fíjense, el no dar, ¿qué implica el no dar? ¿Por qué el Eterno está poniendo énfasis en eso de que no da? Porque lo pone en primer lugar antes de la rebeldía. Disco lo dice. Ajá. Que tiene tendencia a desobedecer y rebelarse contra las normas y órdenes. Exacto, que tiene tendencia a desobedecer contra las normas y órdenes. Ah, bueno, entonces yo tenía mal mi concepto de Discord. Según yo, Discord era como envidioso, pero bueno, no. Es más creíble lo que dice Wikipedia. Entonces, imagínense. Según yo, también está relacionado con él. No estoy seguro, pero bueno. De todos modos es lo mismo, ¿no? Que tiende a desobedecer las reglas. Que es rebelde. ¿Y se acuerdan a qué pecado es similar la rebeldía? A la Más o adulterio, menos. No, Pues es desobediencia. no. Ah, no. Sí, porque es escrito como pecado de hechicería es la rebeldía. Exactamente, de hechicería. Entonces, el Eterno está aquí comparando a esta persona con un hechicero. ¿Qué les pasaba a los hechiceros dentro del pueblo de Israel? ¿Cómo? apedrado, ¿no? Apedreado, lapidado, eso es lapidación. Entonces, ¿qué creen que le pasaba al hijo rebelde? Exactamente, lo llevaban afuera, a las puertas de la ciudad. O sea, imagínense, esto ya era el último recurso, no era así de que tu hijo te desobedeció por primera vez y ya, ¿no? Sino que ya era el último recurso de los padres, ya no lo aguantaban, ya habían intentado todo lo que se podía intentar para componer o arreglar a esta persona, pero ¿qué pasaba? Que ya no podían. ¿Y qué sucedía? Se le llevaba a las puertas de la ciudad. ¿Y quiénes estaban en las puertas de la ciudad? Los ancianos, los sabios, aquellos que conformaban pues ahora sí que el juzgado cívico, ¿no? Los llevaban al ministerio público, pues. Y en el ministerio público, ahí en el juzgado cívico, ¿qué pasaba? Pues que los ancianos decían, exactamente. Llegaban los papás y decían, pues es que es así, es borracho, es libertino, es rebelde, es glotón, es díscolo. Ya aprendemos una nueva palabra, ¿no? Entonces, imagínense qué palabras tan fuertes, porque que tu papá diga eso de ti, ya representa un nivel de hartazgo grande, ¿no? Porque incluso en las noticias, ¿no? Cuando matan a uno de esos chacalones, ¿no? Que andan ahí en la itálica. Y que andan ahí robando. Y entrevistan a la mamá. ¿Y qué dice la mamá? Ay, era bien No, buena si onda. era bien bueno, nada más robaba. Nada más, ¿no? Nada más a veces robaba. No, pues cuál, ¿no? Ya tienen un historial largo, ¿no? De drogadicción a lo mejor, de robo. Y el hecho de que sigan haciéndolo a pesar muchas veces de ya haber estado en un penal o en una institución judicial, representa una rebeldía grande porque, pues a ver que vas, metes la mano al comal y te quemas y lo vuelves a hacer. No lo vuelves a hacer. Pero esta gente está de acuerdo que lo está volviendo a hacer a sabiendas de que pueden correr un peligro grande, ¿no? Entonces, imagínense si aún ellos, que sus madres saben cómo son, y sus madres no dicen, ay, es que sí, en verdad lo merecía porque era bien malo, era un ratero, ya había asesinado, tiene cuantos hijos regados, no dicen eso las mamás. Pues ¿Qué es que- nivel? Ajá, es que como dicen, ¿no? Que mamá hasta el final, ¿no? Exacto, ¿no? Las mamás siempre van a ver lo positivo, ¿no? Pero fíjense aquí, ya tenía que llegar a un nivel de hartazgo grande para que tú mismo sacaras a tu hijo y lo condenaras a muerte, porque ¿qué crees que le iba a pasar? Le iban a matar. Y el Eterno lo manda, ¿por qué? Porque al final dice, de este modo eliminarás de ti el mal, todo Israel se enterará y temerán. Eso dice el verso 21. Todo Israel se enterará y temerán. Pues sí, todo Israel se enteraba porque eran bien chismosos también. Entonces, imagínense cómo era la sentencia tan grande que pues deshonrabas a tu familia, porque a final de cuentas, ¿quiénes te iban a tener la culpa? Sus padres. Pues tus padres. Aunque a ti te mataban, la culpa primordial era de tus papás, ¿no? Entonces, pues era algo
difícil de ver, pero no imposible de que sucediera, ¿o sí? Pregunta, ¿ustedes estarían dispuestos a entregar un hijo a pesar de que lo saben que lo van a matar? Pues, güey, es que yo creo que de plano si ya no hay remedio, es que ya llega un momento donde, yo bueno, lo he visto, ¿no? O sea, ya no hay remedio, ¿no? O sea, Exacto. entonces ya, bueno, por ahí escuchaba, creo que dice aquí, ¿no? Ajá. Cuando tú vendes a tus padres, pues ya no hay nada que te detenga, ¿no? Para hacer, cosas malas, ¿no? Ujú. Entonces, creo que pues ya no hay remedio, yo creo que sí es una decisión difícil, pero pues sí, o sea, al final de cuentas, Ujú. es que no sé, yo creo que pues, es decisión, ¿no? De propio uno, ¿no? Exactamente. Y es que es algo bien terrible porque imagínense, es como una persona enferma, ¿no? Tienes dos opciones, o esperar a que pase lo peor en esta enfermedad, o ayudarlo a que viva más tiempo pero siga enfermo más tiempo. Pues al final de cuentas, ¿qué va a pasar? El destino es el mismo, ¿no? Nada más le estás prolongando, ¿qué? El sufrimiento. El sufrimiento, el castigo, ¿no? Sí, pues, Entonces aquí un hijo que ya lo intentaste de todo y no se compone. Tenías dos opciones, ¿no? Entregarlo a las autoridades y que ya su lista de pecados fuera cortada ahí. O mantenerlo en secreto, que siguiera pecando lo que necesitara. Y que la lista de pecados cuando llegara ahí con el Eterno, ¿no? Porque pues el Eterno va a tener ahí en su libro todo registrado, ¿no? Que fueran páginas y páginas y páginas. ¿Qué preferirías tú? Está difícil. ¿Sale? Vamos a saludar aquí. Shalom Gus, Shalom David Argueta, Rosa Isela, bendiciones. Shalom, shalom. Alicia, Shalom hermana Alicia, bendiciones. Hasta Aguascalientes. ¿Dónde es usted? No me acuerdo, hermana. Por ahí, más o menos. Bueno, entonces pues era una decisión difícil, ¿no? Pero el Eterno es claro y dice, de este modo eliminarás de ti el mal. Piénsenlo ustedes, si esto fuera actual, si esto pudiera ser aplicado a nuestros días, ¿de qué forma sería beneficioso para nuestra sociedad? ¿Qué cosas no habría? Buscando la delincuencia. Pues rateros, para empezar. Padres desobligados, ¿no? De esos que dejan, narcos también. Corto, ¿no? Pues sí, o sea, gente borracha de esos que amanecen tirados en la calle. Pues probablemente no. Ajá. En el norte no hay tantos, ¿verdad? La gente no acostumbra eso, pero pues aquí la... El norte, No ¿no? acostumbran eso. No, Pues, ¿no? aquí sí me sorprende, yo creo que a veces lo veo yo, rayos sí me da cosa, ¿no? Porque Ajá. pienso que está muerto y veo y también está ahí. Sí, ¿no? ¿no? Y es un vagabundo, un homeless. Exacto, ¿no? Imagínate, pero qué difícil, ¿no? O sea, Sí, es difícil. sí hubiera pues, disminución de delincuencia, de pues contaminación visual, o sea, por ejemplo, no es mala onda, pero pues toda esa gente que el Eterno no les ha permitido a lo mejor tener un acceso a un trabajo, una educación, pero prefieren la delincuencia y cosas así malas, y después tienen hijos, ¿qué creen que les van a enseñar? Lo mismo. Exactamente, ¿no? Como dicen, ¿no? Es la misma cadena. Exacto, y es que sí, eso es bien cierto. Es la misma cadena. Es la misma cadenita hasta que ¿qué pasa? Que alguna generación decide romperla, Sí. ¿no? Y el Eterno cambia la vida de esa familia, pero si no es la cadenita. Y tú ves a la abuela igual que la mamá, igual que la hija, ¿no? Y todos así, en el mismo pecado, con los mismos problemas. Y también en los hombres, ¿no? Si el papá a veces es borracho, ¿cómo crees que va a salir el hijo? Borracho. ¿Y qué le va a enseñar el hijo y el abuelo al nieto? Lo mismo. Pues la borrachera, ¿no? Y entonces es bien triste, ¿no? Aunque actualmente en nuestros días es medio bien visto, ¿no? ¿Qué pasa? Que ves así las grabaciones, ¿no? Y está el abuelito, el papá y el hijo, ¿no? Y están aquí celebrando todos juntos. Dicen, ay, qué bonito, familia. Pero pues en el fondo, que sabes, ¿no? A lo mejor ya se, como decía Naya, ¿no? Ya se chutaron todo el gasto en el alcohol, ¿no? O cómo tratan a la mujer, o cómo tienen a su familia. Es algo bien complejo. Tú nada más ves una foto, pero lo que hay detrás no sabes, ¿no? Y entonces sí es bien difícil. Bueno, después de esto, pues el Eterno habla sobre el cuidado a la propiedad ajena. Y esto es algo bien interesante porque dice, capítulo 22, versículo 1: si ves extraviado el toro de tu prójimo o un animal de su rebaño, no te desentiendas, sino restitúyelo a tu prójimo.
¿Qué quiere decir esto? No te desentiendas. Que te valga, ¿no? Y eso pasa mucho. Porque, por ejemplo, tú estás viendo a lo mejor, a mí me ha tocado, ¿no? Ver que están robando el coche del vecino o que están haciendo algo malo. ¿Y qué dices? ¿Quién sabe qué traigan, no, patitas? ¿Para qué las quiero? Tú vete, ¿no? Llégale. Pero bueno, acuérdense que esto habla de una sociedad israelí. Para empezar no podía haber rateros, pero si había, tú te tenías que meter, ¿no? Y intentar ayudar a tu prójimo. En este caso no dice de que lo estén robando. Si tú ves algo de tu prójimo por ahí, aquí habla de un toro, se le salió del corral, se le escapó, no sabemos. Pero tú ves al toro ahí, al perrito, ves al chamaco, ves el celular, ves el suéter. No te desentiendas. Fíjense que es el mandamiento. ¿Cuál es? No es no te lo robes. El Eterno ya te había dicho una vez no te lo robes. No tiene para qué decírtelo de nuevo. En este caso, ¿cuál es el mandamiento? Preocúpate de ellos, ¿no? Exactamente, no te desentiendas. Preocúpate porque a lo mejor tú también en algún punto de tu vida te va a pasar, ¿no? ¿Y qué pasa? Que dejas el suéter olvidado en la silla de Oceana, o que se te olvida que la Biblia, el celular, yo qué sé, ¿no? Se me olvida la mochila. La mochila, el topper. Te pueden olvidar mil cosas, ¿no? Y muchas veces que hacemos, ay, mira, dejaron un topper, pues quién sabe. Y te sigues, ¿no? ¿Sí les ha pasado eso? Sí. ¿Se acuerdan de alguna historia de que dijo Yeshua donde pasaba eso? Ah, mira. Bueno, vámonos. ¿No se acuerdan de nada? ¿No? Ni de la historia del buen samaritano. ¿Qué pasó con el buen samaritano? Que le pegaron a uno y pasaban varios, ¿no? Pasaba el fariseo. Ah, mira, le pegaron. Pues ni modo, vámonos. Ahí puede aplicar como que el amor a tu prójimo. También, exactamente. Porque te puedes decir, ay, sí, soy bien lindo y todo, pero cuando tienes una necesidad o algo así, dices, ay, me hago la vista gorda y... Exacto, ay, ¿no? Sí, soy bien linda, no es cierto. Y a lo más que llegas es, ay, yo lo vi ahí, ¿no? Pues no se trataba nomás de que lo vieras, hermano. Se trataba de que lo agarraras y fueras y se lo dieras en su manita, ¿no? Y de eso, de hecho, de eso habla. No habla de que te lo robes, no habla de que te lo hayas agenciado, ¿no? Habla de que tienes que tener esa responsabilidad más allá. Estoy de acuerdo que no te lo tienes que robar, es uno de los 10 mandamientos, pero siempre el Eterno nos pide que lo necesario y justo. No, te pide que hagas más allá, incluso Yeshua lo dijo, ¿no? Escrito está ojo por ojo, pero yo te digo, pon la otra mejilla. Es decir, más allá, lo justo es ojo por ojo, pero Yeshua te dijo, pues no, o sea, haz algo más. Fíjense cómo esa es la idea de los ultraortodoxos, y Yeshua lo manejaba, porque la Torah dice, por ejemplo, que la Torah diga, no te acerques 5 metros a tal cosa. Los ultraortodoxos, ¿qué dicen? 5 metros, 10, exactamente. Fíjense cómo ir al extremo es algo bien ultraortodoxo. Y Yeshua lo hacía. Pero en las cosas buenas. En las cosas buenas, obviamente. Bien aplicado. Estoy de acuerdo que hay cosas muy dramáticas con los ultraortodoxos, pero el pensamiento es el mismo. Aquí, ¿cuál es? Estoy viendo que mi hermano dejó esto olvidado. Pues no nada más lo veo y le echo el ojo de repente, ¿no? Que no se lo lleven. ¿Qué es lo ideal? Eso es lo que te pide el Eterno. Fíjate, cuídaleselo, ¿no? Que no se lo lleven. Pero, ¿puedes hacer algo más allá? Ir y entregárselo. Decirle, hermano, te olvidaste de esto, no te lo vayan a robar. Eso es lo ideal, ¿no? Y eso es lo que habla aquí el Eterno, ¿no? En esta parte del toro, y si ves al toro por ahí caminando, pues guárdaselo y llévaselo, ¿no? Eso es lo que pide el Eterno. Después, en el verso 5 habla de algo bien importante que a veces no se toca. Y dice el verso 22:5, la mujer no debe usar artículos de hombre, ni el hombre debe usar artículos de mujer. Pues el que hace este tipo de prácticas es abominación para Adonai Elohim. ¿Les parece, les suena algo moderno esto? ¿A qué? A los gays, a los transvestis. Y ahora algo que está muy de moda, que son ¿cómo se llaman? Ay, los hombres que se visten de mujer, pero así muy extravagantes.
drags, las drags queen, ¿no? ¿No las han visto? Bueno, hacen concursos como de belleza, pero pues de hombres vestidos de mujer y se hacen llamar drags, ¿no? Drag queen. Porque literal, o sea, se visten así como Paquita la del barrio, pero exuberante, ¿no? Y es así, pero en realidad es un hombre. E incluso hay programas de TV modernos, o sea, hay reality shows que tratan de eso, de el que más se parezca y que cante más, ¿no? Y para nosotros a veces se vuelve así como hasta gracioso. O sea, yo no, bueno, ajá. con respeto, ¿no? Yo no lo puedo tolerar. Tantito voy así, no sé. Ajá. Tantito voy así, los muchachos. Sí, me Sí, siento sientes bien raro, feo. Ajá. O sea, se siente asqueroso, ¿no? Ajá. Pues es que sí, de momento, cuando nunca lo has visto, de momento sí es así de órale, ¿no? ¿Qué te pasa? Pero nuestra sociedad ya lo ha normalizado tanto, y eso sí es verdad, o sea, yo lo admito, porque hay varios stand-uppers y comediantes que han llegado a hacer eso, y se han pues metido bien de lleno y ya de plano salir del closet y decir yo realmente soy homosexual, y llego hasta el punto de ser travesti, y lo ves y literalmente parecen mujeres, pero no lo son. Pero son tan chistosos que dices, ay bueno, y empiezas a pasarlo. Lo dejas pasar y ¿qué sucede? Pues que ellos están cayendo en un pecado y tú lo estás tolerando. Y no solamente tolerando, lo estás fomentando. Al verlo, al estarlo escuchando, al darle cabida, ¿no? Entonces, pues por lo menos que en tu casa no suceda, ¿no? Pero por ejemplo, Ajá. si tú los ves en la calle, no les puedes decir, sí les puedes decir. En la calle no, o sea, pues en la calle no, ¿por qué? Porque acuérdate que no te puedes pelear con todo mundo. No, pero puedes decir, oye, esto. Bueno, es que yo sé que no puedes pelearte, Ajá. pero Pelearte no, pero al final- decirle sí. Al final de cuentas dice la escritura que dice ¿cómo dice? Que debes aborrecer el pecado, ¿no? O sea, dice, si tú ves esas cosas, o sea, Exacto. alguien tiene que decirle que estás mal, o sea, ¿sí me entiendes? Ajá, te entiendo. Y estoy de acuerdo contigo. Sí le puedes decir, obviamente con amor, con tacto, haciéndolo, pues no desde un punto de vista que lo estés juzgando, sino que sea una forma en que se lo digas de que con amor, como lo haría Yeshua, ¿no? Piénsalo tú así. Obviamente, pues estas normas de Torah son específicas para la casa de Israel. O sea, si llega un punto en el que nos llegue alguien y diga, no, es que yo sí soy transvesti, pero sigo creyendo en Yeshua, ¿qué creen que va a pasar? Sí, no, ya. Pues, ¿sabes qué? No. Y ahí sí le podemos decir, ¿por qué? Porque es nuestra casa, es nuestro pueblo. Ahí sí puedes decirle y decirle realmente, oye, no, aquí no, porque está escrito en tal lado y eso. Pero mientras no sea tu casa, Sí. mientras no sea tu pueblo, son costumbres de los paganos, ¿no? Entonces, bueno. Ay, perdón ahí. ¿Quieres tantita agua? Ay, Maita, gracias. A ver, entonces, después, verso 6, 22:6. Vamos a leer ahí, por favor. Si cuando estás caminando ves un nido de ave en un árbol o en el suelo con pichones o huevecillos, no te llevarás a la madre con los pollitos. Exactamente. Fíjense, si tú necesitas, por ejemplo, imagínense que tienen una granja. Imagínense que tienen una granja, tienen gallinas y se les antoja un caldo de gallina con unos huevos duros, ¿no? Supóngase. El Eterno dice Que no. que no, que o agarras los huevos o agarras a la gallina. Y si vas a agarrar los huevos, tienes que espantar a la gallina, al ave, que sea, antes de agarrar los huevos. ¿Por qué? ¿Por qué piensan que el Eterno dice esto? Hay muchos moscos, ¿no? Porque dice que no tomarás a la madre con los hijos, o sea, Ajá. los animalitos, no sé cómo dice. Pues, yo creo que a raíz de eso vas endureciendo el corazón, o sea, de que por ejemplo, te vale, ¿no? Exactamente. Y es que saben que una de las peores cosas que hicieron los nazis, de las peores maldades, ahora sí que cosas horribles que hicieron los nazis, ¿qué fue? Meter a la cámara de gas al mismo tiempo A las madres con los hijos. a las y madres con los abuelos, niños todos. o al revés, a los niños con las madres viéndolo. Sí, eso fue horrible. Eso fue algo horrible, ¿por qué? Porque imagínense, las mamás ya sabían que iba a pasar.
Y los niños son preguntones. Sí. ¿Qué creen que pasaba? Mamá, ¿qué nos va a pasar? ¿Por qué nos meten aquí? ¿Qué nos van a hacer? Exacto, ¿no? Como de la película de La vida es bella, ¿no? Ándele. De la vida es bella. Pero eso no está tan trágico porque ahí sí los separaron. Sí. Pero El niño de la el niño de la pijama de rayas, ese sí. Ay, Porque ¿qué pasa? Que meten al niño, al alemán, lo meten al horno, ¿no? Y afuera está la mamá viendo el humo. Sí. La mamá ya sabe qué le pasó al niño. Sí. ¿Sí o no? Incluso hasta el papá, ¿no? Cuando ya. Sí, Hasta el papá. también vio. Pero esa es la crueldad más grande. Y ellos lo hacían. Y entonces aquí, ¿tú crees que el animalito, pobre pajarito, no tiene la capacidad de sentir? También. Entonces dice el Eterno, ahuyenta a la madre y toma los huevos. ¿Qué es eso de ahuyenta a la madre? ¿Qué creen que haría un pajarito? Pues se va a ir, ¿no? Si le espantas, se va a ir, ¿no? Y va a intentar huir de ti. Pero va a regresar, ¿no? Eventualmente va a regresar, pero no te va a ver a ti viéndote comer los huevos. ¿O sí? Y eso es lo que no quiere el Eterno. ¿Por qué? Porque como dice Jarif, en efecto esa es la razón. Porque si no puedes tener misericordia ni siquiera por un pajarito, Mucho menos mucho menos por tu hermano, por alguien más. Y es algo bien trágico y triste, porque si han llegado los niños de hoy, y desde hace muchos años los niños se han, pues ahora sí que deshumanizado y han dejado de sentir misericordia siquiera por los animales. ¿A poco no? Sí. Ahí se ve el mal corazón. Exactamente, se ve el mal corazón. Y realmente dices, pues ¿por qué los animales? Pues porque los animales, hasta cierto punto el Eterno quiere demostrarte lo indefenso de un pájaro. Y que no lo haga sufrir. ¿Sale? Entonces, bueno. Después, el Eterno habla de combinaciones prohibidas. Dice, combinaciones prohibidas. Verso 9. No siembres en tu viña diferentes especies de semilla para evitar que todo el producto de las semillas que sembraste y del fruto de la viña sea prohibido. Fíjense, el Eterno dice, no revuelvas semillas. Si vas a sembrar frijol y maíz, que de un lado sea frijol y del otro maíz. No se vale que ande ahí todo revuelto. ¿Por qué? Eso sí es raro, ¿por qué? Pues piensen a ver por qué. La principal razón es porque el Eterno siempre ha sido en Elohim de orden. Dice aquí unos y allá otros. No los revuelvas. Pero también porque comen diferentes cosas. ¿Sale? Los frijoles, por ejemplo, comen ciertos nutrientes del piso. ¿Y qué sucede? Sobre todo sigue sucediendo en el campo, que es eso de rotación, ¿no? Siembras frijoles 6 meses y después al siguiente semestre o la siguiente siembra que vas a sembrar, otra cosa. ¿Por qué? Porque no comen lo mismo. ¿Sale? Si siempre siembras frijol y frijol y frijol y frijol, ¿qué va a pasar? Pues ya no se va a dar. Ya no se va a Que no dar, la tienen tierra va a nutrientes. terminar estéril. Sí. Exactamente. Entonces, ¿qué pasa si siembras revuelto? Unos comen una cosa, otros comen otra, pero al final todos comen. ¿Y entonces qué va a pasar con esa tierra? Se va a volver estéril más rápido. Entonces el Eterno dice, no los revuelvas. Ajá. Come una cosa y después otra. Y asimismo dice, tampoco hares una yunta formada por un toro y por un asno. Ajá, no amarres a un toro con un asno, eso es lo que te quiere decir el Eterno. ¿Por qué creen? Se va a llevar el toro al asno. Se va a llevar el toro al asno. Pero además aquí es donde aplica lo del yugo desigual, amados. Literalmente esto es el yugo desigual. El toro y el asno es tu yugo desigual. ¿Por qué? Porque te No vas a son llevar. iguales. Pues porque te lo vas a llevar. Los sabios dicen que los toros mientras caminan comen. Porque rumian. Pero los burros no son rumiantes, esos no rumian. Ay, gracias. Ajá, y luego. Aparte las pisadas no son las mismas. ¿Cómo? Las pisadas no son las mismas. Exactamente. Las pisadas no son las mismas. Va a ser diferente.
El toro puede trabajar y comer. El burro no. No. O trabaja o come, no puede hacer las dos cosas. Además, ¿qué creen? Que los toros sí son kosher. Y los burros no son kosher. Entonces, aquí el Eterno, ¿qué está haciendo? Una diferenciación. Shalom, Eterno. El Eterno está diciendo, haz una diferencia. Haz una diferencia. ¿Cómo? Si vas a amarrar una yunta, que sean 2 toros o 2 burros, pero no uno con otro. ¿Por Tienen qué? la misma fuerza. No tienen la misma fuerza. Por todo lo que ya hablamos. Y finalmente esto es lo del yugo desigual. Asimismo el Eterno te quiere con alguien que no crea lo mismo que tú. Que no esté en la misma sintonía que tú. Pero ahí bueno, es que sí es difícil. Porque Exactamente. A veces sucede y a veces no es mismo de la misma, ya de lo de fuera, bueno, pues ya, sí sabemos que está bien mal. Ajá. Pero por ejemplo, en esto yo creo que también les ha sucedido ahí, ¿no? Uno de raíces hebreas, ¿no? Como un cristiano, o sea, y sí. Es que es bien Sí, es más conflictivo. dudoso, o sea, dices tú, pues, Se quiere comer. Es que es bien conflictivo. O sea, Ajá. sí y no. Porque cuando hay amor y hay disposición, No, es que Pues sí, pero es que finalmente uno de los dos tiene que ceder sí, al otro. pero tiene que ganar el amor del Eterno. Pues es que eso es lo ideal. Eso es lo ideal, pero pues es que está duro. A ver, aquí por más burro que sea y por más grande que sea el burro, pues no va a dar el mismo paso que el toro. No, aparte No va a agarrar la misma velocidad, no tiene la misma fuerza. Es más, se va a cansar antes el burro que el toro. eso no me queda la menor duda. Porque sus músculos. Exactamente, ¿no? Y aquí exactamente es lo mismo. El Eterno aquí no está hablando de eso y por eso dice no revuelvas. ¿Vale? El Eterno después habla de los tzitzit, habla sobre la difamación de una mujer casada. Esto es interesante. La difamación de una mujer casada. ¿Qué significa? Que cuando una mujer se casaba y llegaba el esposo y decía, no, es que esta mujer no era virgen. Tenía que entrar el papá y la mamá a demostrar que la mujer era virgen. ¿Cómo? Con la sábana blanca. Con la sábana blanca, exactamente. Si la acusación era falsa, el hombre no se podía divorciar nunca de esa mujer. La mujer lo podía hacer como quisiera. Tenía todo el derecho. Tenía todo el derecho para hacerlo como quisiera y él tenía que aguantar Por haber difamado. por haberla su honra. difamado. Exactamente, por ese simple hecho. Por haberla difamado. Me acuerdo que hace todavía 30 años tenía que haber sábanas blancas. Recién casado. Pero esto va más allá de casarte. Esto va Espiritualmente espiritualmente y a la relación de pareja. no es tan fácil. Si tu pareja te difama, llega al punto incluso de hablar mal de ti, ¿qué testimonio está dando? Es falso. Él es falso. Exacto, Él es mentiroso. Él Exactamente. no tiene esa convicción y él es hipócrita. exactamente. ¿Y quién tiene que salir a defenderte? Los padres y el Eterno. Tus padres, refiriéndose al Eterno, y también a tus autoridades espirituales. Sí, porque ellos te desposaron. Exactamente. Y, Imagínense. ajá, el que te desposó, el roe. Ajá, el rabino o quien haya sido, tiene que tomar autoridad Sí, y dice. y responsabilidad. ¿Qué hiciste? Exactamente. No, yo estoy bien. Exactamente, ¿no? Y fíjense, o sea, esto llega a tal extremo que a la fecha, hoy, si un hombre se quiere divorciar en el judaísmo, si el hombre se quiere divorciar, el rabino le hace